Hola, hola, hola. Ya. Hola, hola. Ya. Como que no estaba bien metido ahí. Me avisa cuando entremos al Face. Así comenzamos a las 10:05. Bueno. Buenos días, preciosa Iglesia Filadelfia La Castaña, una puerta abierta en el cielo. Dios les continúe bendiciendo. Qué hermoso día del Señor, que venimos acá para alabar y glorificar su nombre. Dámosle gracias al Señor porque ya estamos acá haciendo ciertos arreglos y estamos cambiando la imagen y vamos a hacer cosas nuevas y el Señor va a hacer cosas nuevas en este lugar. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén, amén. Entonces, para empezar, vamos a leer el Salmo 148, del 1 al 14. Salmo 141, del 1 al 14, dice: Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento y la tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol del fruto, el árbol de fruto y todos los cedros, las bestias y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra, todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes también, las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre la tierra y los cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle en todos los santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Qué precioso. Es que toda la creación, todo lo que el Señor formó, todo lo que el Señor hizo, le alaba. Los cielos, las estrellas, los ángeles que están en los cielos y aquí en la tierra, todos sus ejércitos, la luna, las estrellas, los cielos, las aguas, toda la creación que el Señor hizo, le alaba. La gente dice, yo no creo en Dios. Pero miremos ahí la creación, miremos las flores, miremos los campos, miremos los mares, miremos los monstruos marinos, miremos las flores, miremos los árboles que nos dan ese fruto, miremos todas las cosas que el Señor nos da para comer, los montes, las cordilleras, los ríos, las fuentes de agua, las cascadas, esos paisajes tan hermosos que tenemos acá en Colombia. Démosle gracias y adorémosle al Señor por eso, porque toda la creación adora al Señor. Todos los animales adoran al Señor. Todas las bestias, las aves adoran al Señor. Con esos plumajes tan hermosos, esos vestidos que el Señor les dio a esas flores, a esas aves tan hermosas, a esos colibríes, a toda esa variedad de colores que el Señor matizó allí para ponerle piel, para ponerles plumas, para ponerles todo de diferentes colores. La hermosura de la naturaleza es lo que alaba al Señor. En toda la creación vemos su gloria, su poder y su omnipotencia, como vamos a ver hoy el tema acerca de los atributos del Señor, la omnipotencia de Dios. Aquí está la omnipotencia de Dios. Todos debemos de alabar, aún los reyes de la tierra, los pueblos, los príncipes. Toda la población del mundo debe alabar y glorificar al Señor, los jóvenes, los niños, que alaben al Señor cada día.
Alabemos el nombre de Jehová y para eso estamos acá, para que Él sea enaltecido, para que Él reciba la gloria, la honra, sea exaltado por su poderío, que alaben todos sus santos, los hijos de Israel. Que el Señor bendiga a Israel, el pueblo cercano. Aleluya. Gracias, soberano Dios, por este precioso día. Gracias por todas las bendiciones. Gracias por tu amor, tu misericordia, por tu bondad. Gracias te damos, Señor, porque podemos venir a este lugar para alabar y glorificar y exaltar su nombre. Gracias por lo que tú vas a hacer en este día, Señor. Glorifícate, Padre, glorifícate, Hijo, y glorifícate, Espíritu Santo, en medio de la reunión. Entrónate en medio de la alabanza, de la adoración y de la palabra, de la cena, de todas las actividades de la iglesia, Señor, que tu nombre sea exaltado y alabado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor de bienvenida y que Él sea entronado. Hoy los de la alabanza no están porque se fueron para otra iglesia a hacer una visita, pero bueno, dentro de 8 días los tenemos. Entonces en esta mañana vamos solamente a tener por medio de las canciones que se encuentran en el YouTube. Entonces comencemos a alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Te glorificamos y llénanos de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué precioso es alabar y glorificar el nombre del Señor. Y bueno, nos preparamos para entrar en la palabra de Dios. Hoy ya hemos estado hablando acerca de los atributos del Señor, los atributos de Dios. Y ya hablamos la semana pasada acerca de la omnisciencia de Dios, que Dios Él lo sabe todo, lo conoce todo de nosotros. Y también este atributo está conectado con la omnipresencia de Dios, como leímos allí en el Salmo 139 del 1 al 5. Él está en todas partes, es la omnisciencia y la omnipresencia de Dios en medio de nosotros, la presciencia de Dios, que lo sabe todo, que Él lo creó todo, que Él es sabio, que Él es todo el creador de todas las cosas. Y hoy vamos a ver la omnipotencia del Señor a través de el siervo del Señor, el hermano Edgar Ávila. Entonces vamos a recibirlo acá para que Él nos comparta de ese otro atributo de Dios, la omnipotencia del Señor. Bueno, el Señor les continúe bendiciendo a los que están aquí presentes, a los que no puedan venir, a los que están a través de las redes. Y como decía el pastor, vamos a continuar hablando en el día de hoy acerca de esos atributos que identifican exclusivamente a Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de la omnipotencia de Dios. Vamos como versículo central, versículos así, Job 37, 23 e Isaías 44, 27 y 28. La escritura nos dice así. Job 37, 23 e Isaías 44, 27 y 28. Dice así la escritura: Él es el Todopoderoso, grande en poder, al cual no alcanzamos, que a nadie oprime en su juicio y en su gran justicia. E Isaías
44, 27 y 28 nos dice: yo soy el que dice a las profundidades, secaos, yo haré secar tus ríos. Yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serán puestos tus cimientos. Entonces, aquí como para que tengamos estos dos versículos, estos dos pasajes, acerca de en qué consiste el poder de Dios. Es decir, no hay nada, no hay nadie que se le pueda oponer. Pero cuando hablamos del carácter de Dios, es como cuando nosotros actuamos y dentro de nosotros o con nosotros hay varias características. Somos amables, somos cordiales, tratamos con delicadeza, a veces nos airamos. Todo eso forma parte del carácter, es decir, no podemos dejar abandonado una parte, aunque a veces las circunstancias de pronto nos llevan como a ignorar o a dejar de lado ciertas cosas, pero las circunstancias no limitan a Dios. Esa es la gran diferencia. Entonces, Dios siempre va a estar ahí con todos sus atributos, sin faltar uno solo, porque es la esencia de Él. Y esos atributos están desde la eternidad porque están con Dios. ¿Sí? Nuestro carácter, un porcentaje, una parte es adquirida y la otra viene heredada. Pero a Dios nadie le heredó el carácter, porque Él es eterno. Es decir, todos esos atributos, ahora, nosotros tenemos ciertas características, mientras que Dios tiene atributos que nadie más tiene. Y son atributos únicos. Sí, señora, son únicos. Nadie más los exhibe, sino Dios. Y los pone a disposición de sus criaturas. Por eso es que Jesús viene, baja la cruz, porque todo estaba desde la eternidad planeado, porque Dios, uno de sus atributos es la presciencia. Es decir, que Él conoce absolutamente todo lo que ha pasado y lo que va a pasar. Por eso hay un plan redentor. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar un poquito más de fondo la definición. Entonces, en la Biblia, ser omnipotente significa que Dios es todopoderoso, tiene poder ilimitado y también tiene el control absoluto sobre todo lo que existe. Ya que es el poder supremo y no está sujeto a ninguna limitación. A Dios nadie lo detiene. Nadie le pone aquí, de aquí no puede pasar. No, a Él absolutamente nadie lo detiene. Entonces Él no tiene ninguna limitación física, lógica o moral. Nosotros los seres humanos, por nuestra naturaleza caída, pecaminosa, sí hay limitaciones morales. ¿De dónde viene la moral para limitar al ser humano? Viene de Dios, porque Dios es un ser moral. Él es santo, Él es justo, Él es misericordioso. ¿Sí? Entonces, y Él nos hizo a su imagen. Es decir, tenemos parte de esas cosas, digamos que de los atributos, una mínima parte, porque somos creación. Una mínima parte. Pero esa mínima parte es suficiente para que nosotros podamos vivir como a Dios le agrada. Como vivir una vida buena con Dios, o sea, así, en lo vertical,
y con los demás seres humanos, con lo horizontal. ¿Sí? Y es que es decir, nosotros como criaturas jamás pudiéramos soportar, por decir algo, porque somos limitados, toda la justicia de Dios. ¿Sí? Porque es tan grande y es tan única que solamente le pertenece a Dios. A nosotros nos ha dado un poco. Y fuera de eso, cuando perdimos todo, nos volvió a justificar, nos volvió a dar de su justicia en la cruz con Cristo, justificados por Cristo. Entonces miren que todos esos atributos de Dios, Él es amor, Él es santo. Todas esas cosas Dios nos las da cada rato. Dios es misericordioso, es decir, que nos ama a pesar de. La palabra dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada vez que nos despertamos, las misericordias de Dios son nuevas. Amén. Entonces, este es el ser omnipotente. Esta cualidad divina se manifiesta en la capacidad para crear el universo. ¿Cómo lo creó? De la nada. Ahorita vamos a mirar un poco más detenidamente esto, ¿sí? Además de crear el universo, Dios realiza milagros, domina la naturaleza y es más, le pone límites y vence a Satanás. ¿Sí? Entonces, ¿qué demuestra Dios con todo esto? Su majestad, ¿sí? Y que es único sobre todas las criaturas, ¿sí? Es decir, no en que Él sea criatura, sino en que Dios es único sobre toda su creación, sobre el ser humano, sobre las otras especies, ¿sí? Es único porque Él tiene el control, absoluto de todo, ¿sí? A ver, en sí, la palabra omnipotente tiene dos partes. Omni, que significa todo, todo. Esa es una parte, más o menos eso es del latín. Y potente, que significa poder. Entonces, omnipotente quiere decir que Él tiene todo el poder. Entonces, ahora, ¿cómo es Dios? ¿Qué otros atributos tiene? Entonces, Él está presente en todas partes, tiene omnisciencia. No hay nada que se le pueda esconder a Dios. La Escritura dice que, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si me voy a las alturas, allá llegas. Si me voy al punto más alto de los montes donde las águilas hacen sus nidos, Él está allí. Si me voy a lo más profundo de la tierra, allí estás también. Dice, y termina diciendo, para ti no hay diferencia entre la luz y la oscuridad. Para ti la oscuridad es como la luz del día. Es decir, que Él tiene el dominio. Eso se llama poder. Amén. Entonces, digamos que pudiéramos decir que la omnipotencia indica que Él tiene el poder sobre todas las cosas, en todos los tiempos y en todas las formas. Amén. Bien. Entonces, todos los atributos de Dios se entrelazan, porque Él no puede renunciar a ninguno de los atributos. Si renunciara a su justicia, estaríamos perdidos. Si renunciara a su bondad, ¿qué haríamos sin un Dios bueno? Si renunciara a su misericordia, ¿qué haríamos sin un Dios que nos ama a pesar de que pecamos? Él no puede renunciar porque dejaría de ser Dios y dejaría de ser fiel a lo que Él mismo es. Amén. Entonces, hay algo que en la Biblia
se maneja mucho y es el nombre de Dios y que tiene que ver con lo que Él es. Y nosotros podemos encontrar ese Dios poderoso en un término, Elohim. ¿Sí? Tiene dos partes. El, que en el hebreo significa Dios, y Ohim, que significa el Dios que tiene todo el poder. ¿Sí? Entonces, ¿y qué indica Elohim? Es un ser fuerte, es ser fuerte y poderoso. Ese nombre del Dios poderoso se ve reflejado particularmente en Génesis 1, cuando Él empieza a crear de la nada. ¿Nosotros qué hacemos como seres humanos? Nosotros diseñamos, transformamos de lo que vino de la nada. Los seres humanos, ¿qué hacemos? Vamos, por decir algo, vamos a la luna. ¿A través de qué? De metales que con el conocimiento del hombre han sido transformados para crear una nave. De combustible para esa nave a través de el hidrógeno y el oxígeno y todo esto que mezclados en este momento o en el momento de un cohete son mucho más eficientes que el petróleo, que la gasolina. ¿Sí? Pero ¿quién fue el que se puso allá a mirar? Les voy a dar el oxígeno, les voy a dar el hidrógeno y todos los gases con los que nosotros podemos respirar. Entonces ya es omnisciencia, Dios sabe, diseña de lo que no existía. ¿Sí? Y entonces nosotros transformamos simplemente. A veces se nos llena la boca la ciencia y esto, y nos queremos hacer como en el centro, que todo somos tan especiales, pero no, el especial es Dios, que de la nada lo hizo todo. Amén. Entonces, algo más, ese nombre Elohim y lo que tiene que ver con el Dios Todopoderoso, ¿saben cuántas veces aparece en el Antiguo Testamento? 2312 veces. El Antiguo Testamento está mencionando el Dios poderoso. El Dios que un día dijo, voy a formar un pueblo para que el resto de la humanidad me conozca. Y por allá fue y se fijó en un hombre llamado Abraham. Pero en el plan de Dios ya estaba Abraham. ¿Sí? Y cuando empezó, desde Adán, vemos la conexión que hay en las diferentes generaciones hasta llegar a Abraham. Y él sabía cómo iba a responder Abraham al llamado. Tenía el poder de diseñar esa vida en el tiempo para cuando estuvo Abraham y que Abraham le respondiera. Dios no obligó a Abraham a responderle. Dios sabía cómo Abraham le iba a responder ante el llamado. ¿Y quién era Abraham o Abraham? Un hombre que adoraba a muchos dioses, un idólatra. Pero Dios tiene el poder de transformar todas las cosas para bien. Eso se llama poder. ¿Listos? Bien, entonces, ahora Dios, al manifestarse, manifiesta sus atributos. Y el atributo de la omnipotencia está desde Génesis. Allí están actuando la Trinidad. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y entra Dios a crear de la nada. ¿Sí? Pero hay algo más, porque es que el Logos, la palabra, estaba con Dios. ¿Y quién es la palabra? Cristo, eterno,
que un día viene y se hace como nosotros para cumplir el plan perfecto de Dios. ¿Sí? Entonces, en ninguna otra parte de la Biblia se puede observar de manera tan majestuosa, tan esplendorosa, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios. En ninguna parte. Vamos así por encimita. Voy a mirar un poquito aquí. Génesis 1, ¿sí? Versículo 3. Dice así, el versículo 3. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Se imaginan el poder de Dios para decir algo que estaba únicamente en su mente? Sea la luz, y fue la luz. Y Dios separa la luz de las tinieblas. Génesis 3. Génesis 1:6 dice, luego dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas, sí, porque todo estaba lleno de agua. Entonces lo primero que hace Dios es luz y tinieblas. Sí. Creó la luz y las tinieblas, pero hizo algo más. Empezó a crear los planetas con un giro para que pudieran recibir luz y las tinieblas. ¡Qué poder tan grande! No sé cuántos millones de toneladas puede pesar la Tierra. Y cómo Dios, impulso inicial para que la Tierra empiece a girar y la sustenta. La Tierra no ha parado y sigue allí girando y se sigue trasladando también. Se acerca y se aleja del sol cada año, pero cada 24 horas gira y gira y gira. Eso se llama poder. ¿Sí? Bueno, continuemos. En Génesis 6 ya, Génesis 9 dice, dijo también Dios, reúnanse las aguas debajo de los cielos en un solo lugar para que se descubra lo seco. Ante el Dios no hay nada. Nada puede oponerse al poder de Dios. Digo luego Dios en el 14. Bueno, dice acá, en el 9, en el 11. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla está en él, sobre la tierra, y fue así. Dios ya tenía todo eso planeado. Ahora lo va a poner en marcha. De la nada lo pone en marcha. Qué mente tan prodigiosa, tan grande, tan poderosa para crear, es decir, para crear esto tan perfecto, para crear este planeta donde nosotros podemos vivir. Si estamos más lejos del sol, nos morimos de frío. Si estamos más cerca, nos morimos de calor. Qué mente tan maravillosa y qué poder tan grande para echar a andar lo que él había pensado, lo que él había planeado. Luego dijo Dios, haya lumbreras, sol y luna, ¿sí? Para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días, y sean las lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y fue así. ¿Sí? Produzcan las aguas seres vivientes, produzcan las aves, y fue así. Produzcan árboles frutales, y en el sexto día, dijo, sean la tierra produzca las fieras, todos los animales, y el hombre.
después de que todo estaba dispuesto en el plan, en la mente de Dios, y que se había implementado su poder para formar todo, para que el hombre pudiera disfrutar de eso, ahora sí traigamos la joya de la creación, el ser humano. Se llama amor, misericordia. Y Dios tiene todo el poder, y lo hizo, aquí nos lo demuestra la Escritura, para hacer como Él quiere, como a Él le parece. Nosotros decimos a veces como a alguien, como le parece a la gente, y en una manera despectiva, como se nos da la gana. Pero sin ofender, cuando a Dios le parece, todo lo que hace es bueno, es perfecto, es para bien de nosotros. ¿Y qué sustenta eso, que sea bueno y perfecto para nosotros? El amor, porque Dios es amor. Amén. Bien, entonces, aquí tenemos toda una clase de el poder de Dios. Y lo que Él sigue haciendo después nos ilustra también acerca del poder de Dios. Entonces, dice además, por ejemplo, el Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. De pronto dirá uno, uy, pero es que eso como que no dice, pero es que es como muy cansón. Resulta que en la literatura hebrea, para reforzar la idea, se utilizan como eufemismos, como cosas para resaltar. ¿Sí? Dice acá, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo lo que el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cuando uno habla, es como el aliento de la boca, pero el aliento de la boca de Dios es vida. Y entonces Él da vida cuando habla. Amén. Ahora, acá, Job habló del poder de Dios. Job 42:2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. Miren, aquí están mezclados dos atributos de Dios. Que todo lo puedes, que no hay pensamiento que te sea oculto. Hay omnisciencia y hay omnipresencia. Y nosotros vemos eso en Cristo. Jesús les decía, Él no confiaba en la gente porque Él sabía qué había en sus pensamientos. Miremos esto, la Trinidad, pero ninguna de las personas de la Trinidad tiene menos atributos que la otra, porque si no sería Dios, no sería el Dios trino tan unido, perfecto. Bien, Moisés también, por allá cuando la gente se le revela y entonces están allí, les ha dado el maná. Pronto dicen, no, pues es que a mí me gusta el churrasco. Y empiezan a pedirle churrasco a Moisés allá en el desierto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace Dios? Un viento tiene poder para que las aves estén exactamente en ese sitio donde están ellos acampados, las aves migratorias. Y pasan y empiezan a caer, y a caer, y a caer. Y miren lo que le dice el Señor a Moisés. Dice, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Eso está en Números 11:23. Y es cuando Dios le provee a Israel las codornices. Y entonces hacen caldito de pollo y las hacen asadas y toda cuestión. Como en el mejor buffet. Amén. Entonces, hablamos en esto era para decir el poder supremo de Dios. Digamos, otra cosa que tiene que ver con el poder de Dios. El poder supremo es crear de la nada.
mover las circunstancias, mover el clima, mover la dirección de los vientos para que se den cosas que la gente necesita. A eso se llama poder fuerte, total, poder supremo. ¿Qué hacía Jesús? Nuevamente vuelvo y llego allí. Con las tempestades. Tenía dominio sobre la naturaleza. Vamos a ver, digamos, el poder de Jesús lo vamos a ver un poquito aparte, para que nos demos cuenta de que ese Dios, el Shaddai, que actuó en el Antiguo Testamento y por más de 1312 veces que se menciona, ese Dios también está actuando hoy y actuará siempre. Amén. Entonces, además de crear de la nada, Dios tiene el control total. Eso forma parte de ser omnipotente. Imagínense que Dios no tuviera el control. No existíamos. El universo se hubiera acabado. Pero es que allí le da, cuando Dios crea los cielos, está hablando no únicamente de que creó la tierra, sino los demás planetas, toda la extensión del cielo y cómo las cosas están allí y funcionan, y digamos, no hay choques. Si no tuviera el control, entonces la luna se hubiera chocado con la tierra. ¿Y qué hubiera pasado? Nada, no existíamos. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, control total quiere decir que Dios tiene el control sobre la creación y está por encima de ella. Está por encima de todos los seres creados. Está por encima de la naturaleza. Está por encima de los vientos, de las aguas, del poder que tienen en sí estos elementos. Por ejemplo, el poder de las aguas, que es muy fuerte. Cuando hay una avalancha o algo así, es terrible. Y entonces ustedes me dirán, pero Dios, ¿por qué no controla eso? Ajá. Y empezamos a fastidiar a Dios. Uy, miren esa tragedia tan grande. ¿Cómo Dios, cómo un Dios permite eso? Porque eso es lo que generalmente dice la gente. Pero lo que no nos ponemos a pensar es que cuando Dios creó el Edén, ¿sí? Allá no habían avalanchas. Le dio autoridad a Adán y a toda su descendencia, Adán y Eva y a toda su descendencia, para administrar. Lo que pasa es que no hemos administrado bien. Hemos deforestado, hemos dañado las cuencas de los ríos, hemos convertido regiones completas en desiertos por la codicia. No se cortan árboles, pero no se plantan. Entonces, que los administradores sean malos no es culpa de Dios, es cuestión de los administradores. ¿Sí? Entonces Dios ejerce además, para hablar de control, se mezcla con algo que se llama soberanía, que es otro de los atributos de Dios. Es decir, Dios no le entrega cuentas a nadie. A nosotros sí nos toca entregar cuentas. ¿Sí? Entregamos cuentas cuando estamos pequeños a nuestros padres, porque erramos muchas veces. Y nuestros padres entregan cuentas de una manera también cuando las cosas, digamos, no están bien en casa y todo eso, se pierde el control. Pero eso le pasa a las criaturas que no han sabido administrar. Pero Dios es ajeno a esa parte porque Dios nos creó no únicamente para cumplir órdenes. Debemos obedecer a Dios, pero también podemos tomar decisiones. Y cuando nosotros no administramos bien es porque tomamos malas decisiones. Bien, entonces, control total, ejemplo. Hay un movimiento de la luna en las noches, que es que
levanta el mar, la marea se levanta para limpiar. Eso indica de que Dios preserva. Naturalmente hay mecanismos que en los mares, en la parte más baja del plan, digamos, en la región que está al mismo nivel del mar, Dios hace eso para limpiar las playas y todo eso. Entonces, preserva. Lo mismo que el ser humano ha descubierto formulaciones matemáticas para describir la rotación de la Tierra, la fuerza gravitacional y todo esto, ¿sí? Después de miles y miles de años, el hombre ha venido a darse cuenta de eso, porque su conocimiento es limitado. Pero de todas maneras podemos investigar y llamamos ciencia a esa parte, pero Dios tiene el control total, quiere decir que preserva. Nada se va a salir del control de sus manos. ¿Sí? Aquí el Salmo 36:6. Job 38, 8 a 11. Dice aquí: ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando yo le puse nubes por vestidura y oscuridad por faja, yo establecí para él los límites. Le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Sí? Otra parte que podemos ver, entonces ya hemos visto el poder absoluto, el control absoluto de todo, y algo que ver es que la omnipotencia de Dios no entra en choque con la naturaleza de Dios. Es decir, no entra en choque con los demás atributos. Por ejemplo, Dios es santo, o sea, alejado del pecado. Pero Dios permite a veces cosas que no son buenas para encauzarlas por el bien, para bien. Y eso no implica de que Dios no tenga todo el poder. Pero Dios tiene todo el poder para hacer las cosas. Bueno, y entonces si Dios tiene el poder, ¿por qué no miente? Porque Dios es un ser moral, perfecto. Y Él no va a mentir, porque mentir, Él lo define como pecado. Y si Él lo define como pecado, pues simplemente Él no lo puede hacer. Tiene todo el poder para decir una mentira, pero Él prefiere no hacerlo por su moral. Toda la moral, toda la ética para el ser humano viene de Dios. Entonces, la omnipotencia no significa que Dios pueda hacer cosas ilógicas o contrarias, como mentir, ya que su poder está ligado a su bondad, a su verdad y perfección. Hebreos 6:18 dice que Dios no puede mentir. Entonces, no es que no tenga el poder para mentir, sino que Dios elige no mentir de acuerdo con su perfección moral. Siendo Dios omnipotente, puede hacer cualquier cosa. Sin embargo, no significa que Dios haya perdido su omnipotencia cuando la Biblia dice que Él no puede hacer ciertas cosas. De la misma manera, a pesar de ser todopoderoso y de odiar el mal, Él permite que suceda el mal. Ya les voy a decir, de acuerdo a su buen propósito. Utiliza ciertos eventos malos para el desarrollo de sus propósitos. Ejemplo, cuando ocurrió la maldad más grande que pudo haber sucedido, el asesinato del perfecto, santo e inocente Cordero de Dios para la redención de la humanidad. ¿Sí?
allá, antes de la creación, como Dios es omnisciente, dijo, no, vamos a hacer al hombre, pero el hombre va a pecar. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se pusieron de acuerdo. ¿Qué voy a hacer si soy santo y justo? Padre, yo voy y tomo el lugar y el sacrificio perfecto que te va a agradar. Y el Espíritu Santo dijo, listo, entonces yo voy a ir a morar después en cada ser humano que nos crea para que puedan vivir la buena vida que les estamos ofreciendo. ¿Sí? Entonces, omnipotencia del Dios creador, omnipotencia de Jesús, todo el poder y todo el poder en el Espíritu Santo. Ahorita vamos a tocar ese paso. Amén. Entonces, además de todo eso, el Dios omnipotente es fuente de confianza. Porque si Él puede hacer todo lo que quiere para bien, incluso permitir ciertas cosas malas, incluso a veces permitir que suframos, ¿sí? Uy, ¿cómo así? Entonces Dios es sádico. No, no es sádico. Como somos de naturaleza caída, de tendencia a hacer el mal, a desobedecerle a Dios, entonces Dios también coloca ciertos parámetros, ciertos límites. Y lo que pasa es que en esa naturaleza caída, nuestro carácter está totalmente desdibujado. No es un carácter bueno como el de Dios. Entonces Él a veces tiene que permitir una situación difícil, una enfermedad y todo. Como Él tiene todo el poder, nos puede ayudar. Entonces aparece una palabra inmensa, que Él es la fuente de toda confianza para el creyente. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que la omnipotencia de Dios para el creyente o para los creyentes proporciona consuelo y seguridad. ¿Sí? Y si no, miremos el Salmo 91. Es toda una gama de cosas que se para los que confían en Dios, o sea, para el creyente. ¿Sí? No es como en alguna oportunidad yo vi bueno, como una película así más o menos, donde en el tiempo del narcotráfico, allá de este señor Pablo Escobar, que los que mataban, los sicarios, iban y le rezaban y rezaban para que pudieran matar a la persona, para que no fallaran. ¿Sí? Entonces, obviamente que un creyente no va a hacer eso, lo va a hacer una persona que no es creyente, ¿sí? Porque sería, es decir, un disparate completo, ¿sí? Entonces, esa fuente de confianza es para los creyentes. Y un sicario no es un creyente, porque está quitando la vida. Y el único que tiene poder de quitar o dar vida es Dios. ¿Sí? Entonces, para que hagamos diferencias, hay creyentes y no creyentes. De pronto el sicariato es, digamos, una de las cosas más abominables y feas para decir, esa persona no cree en Dios. O cree que Dios existe, pero no le cree a Dios. Más bien es el contexto. Entonces, esa fuente de confianza de Dios, ¿qué quiere decir? Hay un pasaje en la Biblia, no sé, pastor, ayúdeme. Dice que si 70 veces cae el justo, 70 veces
Dios le levanta. Es decir, al creyente podemos caer 7 veces. Es decir, es perfecto eso. Si caemos, Dios está allí para levantarnos. ¿Por qué? Porque inmediatamente va a venir el arrepentimiento. ¿Y de dónde viene el arrepentimiento? Del poder del Espíritu Santo. Porque Él tiene poder para redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces las 3 personas de la Trinidad, en esa unidad tan única, perdón la redundancia, tienen poder para hacer lo que deben hacer, lo que debe hacer cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, dice aquí que Dios tiene el poder para actuar a favor nuestro y protegernos de cualquier amenaza. A veces se ven cosas, peligros, ¿sí? Y las cosas suceden. A alguien, un creyente, y al lado, muy cerca, tragedias, está guardando. Nuevamente miramos el Salmo 91. Leámoslo detenidamente. ¿Sí? Ese es el poder, salvando, cuidando, generando confianza al creyente, a tal punto de que la fe empieza a crecer. Ya no confiamos en nosotros mismos, hacemos cosas que nos corresponden, pero las cosas imposibles para nosotros le pertenecen a Dios y Él responde. Eso forma parte de la omnipotencia de Dios. Judas 24 dice: a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin manchas delante de su gloria con gran gozo, con gran alegría. Yo pregunto hoy, ¿podemos decir, yo no le he fallado a Dios? Nadie puede levantar la mano, nadie. Pero sin embargo, Dios actúa con su poder para que, a pesar de las veces que hayamos caído y de las que podemos caer más adelante, Él nos va a presentar sin mancha por medio de la justificación. ¿Sí? Exacto, por la justificación que nos da Jesús, o que nos dio Jesús al morir. ¿Sí? Entonces, miren todo el plan y todas las cosas que hace Dios para irlas a bien. Amén. Ahora, miremos esto. Otra digamos, de la manifestación de la omnipotencia de Dios tiene que ver con que Él alcanza gobiernos y líderes. Dice aquí, voy a mencionar nuevamente uno de los el versículo de Isaías, la parte de Isaías, ¿sí? Del principio. Dice: yo soy el que dice a las profundidades, secaos, yo haré secar sus ríos. Yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificado, o sería en ese caso reedificada, y al templo serán puestos tus cimientos. Está interviniendo en un gobierno, y no en cualquier gobierno. Era con el gobierno de la potencia que tenía dominada en ese momento a Israel. Los persas estaban dominando el escenario histórico de la tierra en ese momento. Hay otra parte. Dice acá, Daniel 2:21. ¿Quién era Daniel? Un muchacho que desde joven le creyó a Dios. Y si no, miren allá
el libro de Daniel y miren lo que él hizo, Dios hizo a través de él en Babilonia, depuso al rey, porque al rey se le cruzaron los cables y pensó que era más poderoso que Dios, a Nabucodonosor. Fue loco, estuvo loco un poco de tiempo y cuando se arrepintió, lo volvió a colocar en su trono. ¿Y qué pasa con Ciro? 700 años más o menos, 700, sí. Isaías escribe de Ciro, tal vez un poco menos, como unos 250 años antes de la destrucción de Jerusalén. Y Dios está hablando de Ciro. El plan de Dios se lleva a cabo por su omnipotencia. Y Ciro es el que manda a Israel nuevamente a Jerusalén, reconstruyen la ciudad, empieza la construcción del segundo templo, porque se venía el evento más grande. Tocaba hacer los preparativos porque después de eso iba a venir Jesús. Amén. Entonces dice aquí en Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, Él cambia los tiempos, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Aún más, allí Satanás tiene que doblegarse, tiene que obedecer a Dios. Job capítulo 1 y 2 nos habla de eso. Satanás está con sus demonios rodeando el mundo. Y de pronto se encontró allá con una persona muy especial, Job. Y Satanás, con la mente perversa que tiene, porque cayó de la gracia de Dios, entonces le dice, no le va a adorar a usted y si usted no me deja hacerle daño. Y entonces viene como un reto y Dios permite y le dice, no vas a tocar su vida. Y empieza esa situación pero Satanás no puede ir más allá de los límites que le coloque Dios. Amén. Entonces, tenemos otros ejemplos también. Tenemos, esto es en cuanto, al principio hablaba yo de reyes. Nabucodonosor, después mencioné a Ciro, ¿sí? Ahora vamos a mirar lo que le pasa a un líder. Pilato era el líder romano, el gobernador en el tiempo de Jesús. Y Pilato y Jesús tienen un diálogo. Y Pilato le pregunta a Jesús, oye, ¿tú eres rey? Y Jesús le dice, tú lo estás diciendo. Contéstame, ¿no sabes que tengo poder para matarte? Y le contesta, tienes poder porque lo has recibido de lo alto. Entonces, toda autoridad tiene hasta cierto punto el respaldo de Dios. Ay. Y a veces hay autoridades tan terriblemente malas. ¿Qué pasa? Dios es soberano. Y Dios permite cosas malas para encauzarlas para bien. Amén. Entonces, vemos que la potencia de Dios no choca contra la naturaleza de Dios. Porque Dios es un ser perfecto, es un ser moral. Y si Dios permite en algún momento cosas malas, se encarga para bien. Yo escuché, y eso me impactó mucho, el testimonio de una mujer que tenía una hija única, una única hija. Y pues esa era la adoración de ella, una niña
muy de Dios y todo eso. Y la señora creyente, la niña asistía a la iglesia y a los 12 años la niña se murió. Y esta mujer empezaba a decirle a Dios en medio de su dolor: Dios, ¿por qué te llevaste a mi hija? Dios jamás le contestó el por qué, porque Él no le da razón a nadie. Pero sí le dijo para qué. Y la llevó, digamos, como en un sueño. Y la niña iba a conocer una persona muy mala, un hombre muy malo, que la iba a llevar a la prostitución y a la drogadicción. Y dijo: por eso me la llevé, porque donde lo hubiera dejado llegar allá, no había salvación para ella. ¿Sí? Poder, con amor hacia esa niña, mezclado con lo que nos es tan difícil entender de Dios. ¿Qué es? Exacto, la soberanía. La voluntad de Dios a veces se manifiesta a través de cosas dolorosas, pero la palabra dice que su voluntad es buena, agradable, perfecta. ¿Listo? Para mirar aquí un poco más, me voy a centrar solamente en un pasaje en Marcos. Marcos 6, 45 a 52. Como Dios encarnado, Jesucristo es omnipotente. Porque ¿dónde se ha visto, dónde se vieron su poder? En los milagros que realizó. Fuese en sanidades, fuese darle de comer a muchas personas, fuese liberar de demonios a otras. Más grande su poder sobre la muerte. Cuando Él resucita a Lázaro, cuando resucita a la hija de Jairo y cuando le entrega el hijo muerto a la viuda de Naín, está mostrando su poder sobre la muerte. Y fue lo que finalmente, digamos, el momento culminante de Cristo en la cruz fue ese: vencer la muerte. Porque la muerte no lo pudo retener. Él resucitó al tercer día por el poder del Espíritu Santo. Miren cómo los tres están actuando de manera conjunta siempre. Y los tres tienen poder. Por el poder del Espíritu Santo Jesús resucita, y debido a esa resurrección se le da el título o se le confiere ser llamado Hijo de Dios. Entonces, vamos a mirar Marcos 6, 45 a 52. Marcos 6, 45 a 52. Dice: después del festín de la alimentación de los 5,000, porque fue un festín completo. Y hay cosas que se ven allí, por ejemplo, que hubiesen sobrado 12 cestas. Tiene una connotación muy profunda, sin contar mujeres ni niños. Exactamente. ¿Con qué lo hizo? Con su poder. No fue que él, a ver, ¿qué hubiera hecho un hombre, el ser humano? 5 panes y 2 peces. ¿O fueron 5 peces? No, 5 panes y 2 peces. Si hubiera habido una cortadora muy fina, rayo láser, huélalo nomás. ¿Sí? Y 2 peces, mejor dicho, ni de a media espina. ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús? Estiró
y estiró y comieron todos y se saciaron y sobró para llenar 12 cestas. Poder. Pero hay algo que a mí, cuando yo vi esta escritura, después dice aquí en Marcos 6, 45 a 52, voy a leerla en un momento. Enseguida, después de ese festín tan grande, pasa lo siguiente. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra orilla, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los despidió, él fue al monte a orar. Él generalmente oraba durante toda la noche. Al llegar la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viéndolos remar con gran esfuerzo, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, es más o menos como entre las 3 y las 6 de la mañana, cerca de la cuarta vigilia de noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se asustaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. O yo soy, el gran yo soy. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Ellos se asustaron mucho y se maravillaban. Y aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Yo me imagino a Jesús allá, en la parte alta del monte, porque él, a ras de la playa, no podía ver la barca que ya estaba mar adentro. Estaba en la parte alta. Pero era de noche. Y dice aquí la escritura que él vio que tenían dificultades porque el viento les era contrario. ¿Se imaginan el poder de Jesús para ver de noche allá y la dificultad que tenían? Poder. ¿Sí? Y cómo se mueve a misericordia, baja de allí y se va a ayudarles. Es decir, esto me impacta tanto porque ¿quién tiene un poder como él? Nadie. ¿Y cómo usa ese poder para aliviar la carga de la joya de la creación, de esos 12 que estaban allí en esa? No que ellos fueran la joya, me refiero a sus seguidores, seres humanos, pero seguidores. Y se va, yo no sé, se pone a mirar allá y los ve angustiados. Y eso que estaban atravesando el lago por la parte de arriba, que es la parte menos estrecha. Pero él había pasado toda la noche allí orando. Pero les iba a mostrar su poder. Se lo muestra atravesando el espacio, atravesando la noche. Y hay un pasaje que dice que las tinieblas te son como luz. Para ti no hay diferencia entre luz y tinieblas. Eso forma parte de la omnipotencia de Dios. Y cómo esa omnipotencia se manifiesta en Jesús. Conclusión: Jesús es Dios. Amén. Y los atributos que nosotros vemos desde la fundación del mundo, desde la creación, están con Jesús. Y Él se va para allá. Y yo creo que de pronto, voy a jugar un ratico con ellos. Me voy a ir por encima. ¡Oh! ¡Un fantasma! Y no, era el yo soy que estaba allí, con todo su poder. ¿Y qué pasó? Cuando él subió a la barca, bajó el tiempo, bajó el viento y llegaron.
control absoluto sobre toda la creación, porque los vientos en el mar y en este caso en el lago de Genesaret o el mar de Galilea son algo natural. Las tormentas, las grandes ventiscas y todo eso. Pero Él simplemente tiene el poder para que todo esté bajo control. ¿Sí? Entonces, hay algo que también me impacta, que está en Juan 10. Cuando Jesús está hablando allí y dice, mi Padre me ama porque yo tengo el poder para dar mi vida y volverla a tomar. Es una antesala de su resurrección. Juan 17, 10, 17, 18 creo que es, ¿sí? Bien. Y ahora miremos el poder del Espíritu Santo. Para eso tenemos a Hechos 1:8 y 2:1 a 12. Entonces, ya Jesús había sido llevado al cielo. Pero él dice acá, ¿a qué se requiere al Espíritu Santo y el poder que tiene el Espíritu Santo? Para que nosotros podamos vivir la vida que le agrada a Dios. ¿Sí? Jesús tuvo que venir y hacerse como nosotros para acercarnos a Dios. Pero yo no la podía dejar incompleta. Yo tengo que estar en ellos. ¿Sí? Entonces, aquí la Escritura nos habla de eso. Dice aquí en Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Capítulo 2, versículos 1 a 12. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, el cual llenó toda la donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones del mundo, de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y ellos no habían ido a Harvard a hacer especialización en lingüística ni nada de esa cuestión. Estaban atónitos y admirados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y los galileos simplemente miran allá como solo pescadores. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónicos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? La manifestación del poder de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Para qué se necesita ese poder? Primero que todo, para poder vivir la vida que Dios exige. Es decir,
yo estoy, o como todos los seres humanos, estamos en un lugar o en una posición de tinieblas. Conocemos a Jesús, le creemos, pero de ahí para adelante se empieza a vivir la vida eterna. La empezamos a vivir acá. Una vida transformada, con una manera diferente de pensar, de actuar, de hablar. Y para eso se requiere el Espíritu Santo. Se requiere en el momento de la conversión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el único que puede hacer eso es Dios. Cuando se escucha la palabra, crear ese anhelo, uy, sí, yo le he desobedecido a Dios, he pecado. ¿Qué debo hacer? Ahí está la solución, Cristo. ¿Y después qué? ¿Me convierto en solo espíritu? No. Vivo la vida de Cristo. Me voy a parecer más a Él, pero únicamente a través de la acción profunda del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y podemos ser testigos de Dios. Podemos llevar las buenas nuevas. Y eso se logra con lo que sucedió allí en Hechos 2. Misioneros, eso no implica de que todos vamos a estar hablando otros idiomas de pronto. No, en ese momento era evidente y no había otra forma de hacerlo. Y allí también se manifiesta el poder de Dios. Entonces, vamos a ponerlos a hablar en los idiomas para que todos los que están allí presentes entiendan. Es la manera de cumplir la gran comisión a todas las naciones. Pero además de eso, antes de ir a todas las naciones, yo debo vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Y la única manera es a través del Espíritu Santo y su poder. Hay un versículo que dice que el Espíritu Santo nos habla y nos convence de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Todo esto está ligado allí al término omnipotencia de Dios. Que tuvo que suceder algo terrible para que pudiéramos empezar a vivir esa vida, sí, pero era la única manera en que se podía lograr. Y si Dios es amor, ¿por qué permitió que a Jesús le pasara todo esto? Era la única manera. Antes había una cantidad de animalitos muertos y todo eso, pero cada año tenían que como que refrendar la situación. Con la llegada de Cristo, una sola vez y para siempre. Entonces, iglesia, vemos a través de toda la Escritura y de todos los tiempos de la historia del ser humano que Dios tiene omnipotencia, que tiene el control de todo, que a veces permite de las cosas malas sacar algo bueno. La omnipotencia de Dios no entra en conflicto con la misma naturaleza de Dios. Entonces, otra forma de estar agradecidos con Dios por sus atributos, por los dones que nos ha dado, que eso se mirará más adelante. Entonces, para finalizar, vamos a mirar por un momento Apocalipsis 19:1. Apocalipsis 19:1. Después de que ha pasado la gran tribulación aquí en la tierra, las bodas del Cordero, las copas de la ira, todo esto, hay alabanzas en el cielo. Amén. Entonces yo les voy a invitar aquí a que nos pongamos de pie y
hay algo aquí que cuando nosotros alabamos a Dios, cantamos, hablamos de lo que Él es y de lo que puede hacer. ¿Sí? Entonces, dice aquí en Apocalipsis 19:1. Después de esto, dice aquí, alabanzas en el cielo. Después de esto oí una gran voz, como de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya. Salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Entonces, a decirle al Señor, gracias, amado Dios, por tu poder, por todos tus atributos, Señor. Porque a través de ese poder, Señor, hoy nos podemos parar aquí, nos podemos sentar también, Señor. Podemos confiar en ti, Señor, en que tu poder nos da confianza, nos da protección, Señor. Y, Señor, que una de nuestras oraciones es alabarte tu poder, Señor. Gracias, Señor, porque en ese poder, Señor, hay milagros. Tú nos muestras que a pesar también de que caemos, de que pecamos, Señor, tu poder nos lleva para presentarnos sin mancha delante de ti, Señor. Un día, Señor, iremos a tu presencia, pero sin este cuerpo de muerte, Señor. Y podemos ser presentadas como la novia del Cordero, la iglesia sin mancha. Aquí, Señor, la iglesia tiene mancha, porque aún estamos manchados por el pecado, por esa condición que nos lleva a desobedecerte, Señor. Pero allí seremos transformados también por tu poder, Señor. Los muertos en Cristo serán transformados primeramente, y los que hayan quedado o hayamos quedado, Señor, seremos también transformados, Señor. Qué poder tan grande, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy también estás obrando, Señor. Tu poder no se ha detenido, Señor. Las sanidades no se han detenido, Señor. La restauración del alma, Señor, del creyente, no ha parado. Continúas, Señor, haciendo favor a nuestra causa, Señor. No hay nada, Señor, que tú no puedas solucionar. Y el hecho de que tu tiempo y el nuestro no coincida, no indicas que tú no tengas el poder, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes, a obedecerte, Señor, como dice tu palabra en el Salmo 119, 133. Dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna maldad se enseñoree de mí, Señor. Recurrimos a ti, Señor, que tienes el poder para hacer esto. Y gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda la verdad. Gracias, Señor Jesús, por tu gran amor y tu gran poder. Y gracias, Padre amado, por mostrarnos tu poder a través de toda la creación, a través de la intervención tuya, Señor, en la historia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Edgar, por su palabra tan preciosa que cada día escuchamos, aprendemos más, cada día acerca de los atributos de nuestro gran Dios. Al entrar en el tiempo de la cena, pueden sentarse un momento, y voy a leer aquí en Mateo el capítulo 12, versículo 45 y 46. Dice, la perla de gran precio, una parábola que el Señor nos dejó allí. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas,
que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, si vamos a ver el proceso de cómo se forman las perlas en la concha de la ostra, es un proceso duro, es un proceso doloroso. Resulta que la concha pues tiene sus poritos y se le entra de pronto algún mugre, alguna bacteria, alguna cosa, y ellas van segregando una sustancia de nácar, se llama nácar, y van formando la perla que las conocemos, ¿no? Así como allá, ¿no? Parecidas a las que tienen su collar. Y es un proceso, un tiempo de sufrimiento que la concha y la perla van sufriendo hasta volverse hermosas, redondas, durables, de nácar, de mucha resistencia también. Y esto nos habla acerca y es una figura, un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Él es la perla preciosa, de mucho precio, que tuvo que pasar por un proceso doloroso, dejar su gloria, como dice la palabra, dejar su majestad, dejar su comodidad, y vino a hacerse hombre, como dice allí en Filipenses 2, para sufrir todas esas dolores, desprecios, todas esas burlas, esos latigazos, esos escupitazos, esas bofetadas, esos juicios injustos, esos clavos en la cruz, esa corona de espinas, todo ese sufrimiento precioso que sufrió nuestro Dios. Pero nosotros no tenemos que ir a comprar nada. Él nos lo dio todo gratis. La salvación es absolutamente gratis. No es por obras para que nosotros nos gloriemos, dice la palabra. Es por la fe en el Señor Jesucristo que nosotros somos salvos. Y qué precioso saber que tenemos esa perla de gran precio que es nuestro Dios, nuestro Jesús, que después de sufrir tanto, de ser enterrado, de resucitar, de ascender al cielo y otra vez volver a colmar su gloria, allí está. Allí le veremos, allí le adoraremos, como dijo Edgar aquí en Apocalipsis 19. Esa perla de gran precio. Por eso el Señor dice en su palabra, ya en Isaías 55, versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Podemos ir no necesitamos tener un gran capital para comprar una perla, para buscarla, porque esa perla preciosa se dio a sí mismo por nosotros, por amor a nosotros, por su misericordia, por su bondad, por su gran aprecio hacia nosotros, hacia la humanidad. Démosle gracias al Señor, porque Él es la perla preciosa en las manos de Dios para salvarnos y para darnos la vida eterna, como lo leemos aquí en la institución de la cena del Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo,
comed este mi cuerpo, que por vosotros es partido. Asimismo tomó también la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será derramada. Haced esto en memoria de mí, cada vez que os reunáis. Señor, te damos gracias por este hermoso día, porque podemos adorar y glorificar tu nombre, porque podemos expresar nuestro amor hacia ti. Gracias porque podemos recibir tu palabra, alimentarnos de ella, porque es nuestro anhelo de buscar de ti cada día en tu palabra, fortalecernos en tu palabra, llenarnos de fuerzas en tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque esa perla preciosa que sufrió por cada uno de nosotros hasta hacerse hermosa, preciosa, allí en la eternidad. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por este pan, símbolo de tu cuerpo. Gracias por esta copa, símbolo de tu sangre derramada por nosotros para limpiarnos de todo pecado. No lo entendemos, pero por la fe lo creemos. En el nombre de Jesús, amén. Pueden participar de la cena, repartir la cena. Y le damos gracias al Señor por esta palabra que el Señor lo utilizó al siervo Edgar Ávila. Y démosle la honra y la gloria al Señor porque Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y seguimos estos días estudiando acerca de los atributos del Señor. Pueden participar del pan y la copa. Bueno, nos preparamos para dar nuestras ofrendas y los diezmos que son del Señor. Como están viendo, ya hicimos unos cambios aquí en la iglesia. Nosotros, el Señor, con lo que ustedes dan en las ofrendas, los diezmos, se hizo estos paneles, se compraron estos paneles, se movió, seguimos cambiando de forma de la iglesia, y entonces vamos a requerir algunos costos, y bueno, gracias al Señor porque Él siempre nos ha provisto para lo que hemos necesitado. ¿Cómo ven la iglesia? ¿La ven bonita? Muy bien, me encanta que les guste. Gracias, Señor, por este precioso día, porque tú siempre nos provees, nos bendices, nos ayudas en todo, y nos guardas y nos proteges, Señor, y de lo que hemos recibido te damos, para la gloria y la honra tuya, para la extensión de tu reino, en el nombre de Jesús. Amén.